¿Pudieron ver el video, chicos, de la instalación del GeoGebra? El video que les hice ayer. Bien, ¿y pudieron instalarlo? Era muy sencillo de instalarlo, pero... Bien, el 5 o el 6, sí, como yo les decía, podían descargar cualquiera de los dos. En el celular, a ver, el problema del celular es que no tiene las aplicaciones para probabilidad o para estadística tampoco. Salvo que tengan un celular cuyo sistema operativo sí lo permita, pero tiene que ser un celular avanzado. O sea, por eso yo es que no lo mencioné ayer y le hice la aclaración a Sofi cuando les mandó el mensaje de que tratarán de bajarlo en la PC. Seguramente van a encontrarse con que en el celular no tiene las aplicaciones que necesitamos y que sí las tiene en la compu. ¿Está? También se puede usar en línea sin necesidad de descargar la aplicación, pero siempre desde una compu. Puede ser que ustedes tengan un buen celular y que con ese celular sí les permita descargar la aplicación que tiene el cálculo de probabilidad y la aplicación de hojas de cálculo. Por eso es que yo no hice alusión a usar el celular. Perdón, Sergio, ¿pueden? Buenas tardes. Yo no había saludado a todos, todas. Sería bueno que conteste el resto porque hay solamente 3 expresiones de que lo han bajado, lo han descargado. Particularmente porque hoy vamos a trabajar con ese programa. Bien, Nicole, bien. Sí. Igual, chicos, si no lo tienen descargado hoy, bueno, van a tener que tener un poquito de paciencia de ver cómo trabajamos nosotros y después volver a ver el video y hacer el trabajo ustedes, ¿está? Si no les anda el wifi bien, tampoco lo van a poder hacer. De todos modos, como les digo, lo pueden hacer más tarde, no hay inconveniente. Lo importante es que vean los pasos. Tampoco es la única alternativa, porque nosotros al software de GeoGebra lo estamos usando como una herramienta más. Siempre existe la alternativa de trabajar esto con lápiz y papel, que es la forma en que nosotros lo trabajamos la semana pasada, ¿está? Simplemente les damos una alternativa, una herramienta que la van a poder utilizar en los parciales, en los cuestionarios también que vamos a subir para regularizar, en todo eso. El año pasado los chicos lo terminaron usando muchísimo, sobre todo en la parte final de inferencia estadística, y subían los gráficos directamente como resultado de los parciales y demás. De todo modo, como todo software, si no sabemos lo que estamos haciendo, si no sabemos qué datos nosotros estamos introduciendo, de nada nos sirve, ¿no? Si alguien lo quiere hacer con Excel, también lo puede hacer con Excel, no hay ningún problema. Veo que hay muchos que lo tienen en la compu, por lo que estoy leyendo en el chat. Sí. No es obligatorio, el uso no es obligatorio, para nada. Lo que pasa es que después que vean cómo se hace de fácil con el GeoGebra, entonces lo van a querer hacer, seguramente. Particularmente era si alguno de los alumnos del grupo había intentado hacer los cálculos en forma manual, sobre todo si ya habían intentado armar los intervalos y si habían tenido alguna dificultad. Porque Sergio les recordó al final del último encuentro que los intervalos hay que calcularlos como alternativa nuestra, ¿no? Con la regla de Sturges. Entonces quería preguntar si habían tenido alguna dificultad. Una pequeña dificultad, Santiago. ¿Querés contarnos? ¿Y Santiago? Sí. Bueno, lo que me pasó fue que en el cálculo de la amplitud de intervalos me había dado 1,25 el resultado. Entonces primero usé 1,2. Y bueno, cuando fui realizando los cálculos, después había uno de los pesos que me quedaba afuera del intervalo. ¿Cómo lo puedo explicar? Digamos, el último intervalo creo que me quedaba 22,5 y había un peso que era 22,9. Entonces usé 1,3, o sea, lo redondeé para arriba. Y ahí sí me quedó bien.
Bueno. Bien. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Sí, y se entiende. seguramente ahora cuando lo resolvamos con GeoGebra, va a salir también esa duda. O sea que lo podemos trabajar sin ningún tipo de problemas también, por supuesto. Sí, y lo que te ha ocurrido, digamos, son aspectos y cuestiones normales cuando estamos realizando este tipo de técnicas. No siempre todo da redondito, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que tenemos que aplicar algún criterio para poder armar o terminar de armar los intervalos. El criterio que aplicaste está bien, no está mal. Lo que podría haber ocurrido también es que vos dejes el último intervalo abierto, ¿sí? Que ya vamos a explicar qué significa eso, y entonces podías contar e incluir ese valor que te quedaba fuera. Pero de todas formas, no está mal lo que hiciste, ya van tomando decisiones con respecto para armar las técnicas estadísticas. Está bien, está bien. Sí, también eso se debe a veces a problemas de redondeo, chicos. Entonces Claro, también sí, sí. es algo que puede ocurrir, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. Yo estoy todavía esperando un poquito más porque tienen que entrar otros Mercedes chicos. dice, yo usé 1.25. Claro, Mercedes hace un comentario que también es, digamos, es apropiado, porque cuando el número de intervalos no nos da números redondos, además es un número aproximado de intervalos, ¿sí? Si daba 6,3, bueno, el número de intervalos puede estar entre 6 o 7. Entre 6 o 7. Entonces ustedes en la medida que van trabajando se van dando cuenta la cantidad de intervalos que van a necesitar para poder contener a todos los datos. Yo, para tranquilidad de ustedes, chicos, les puedo decir que si Silvia y yo hacemos manualmente este ejercicio, lo resolvemos, ya sea usando el Excel, ya sea usando calculadora, lápiz y papel. Vamos a adoptar criterios diferentes y vamos a tener una tabla que seguramente va a diferir un poquito. Quizás en algún intervalo yo tenga un dato más que ella, quizás sea al revés, pero la forma final de los datos que vamos a tener va a ser exactamente la misma. Entonces, con esto les quiero decir que no hay un solo procedimiento y un solo resultado que uno diga está bien. Nosotros lo que vamos a verificar es que los procedimientos estén bien. Acá hay decisiones que toman ustedes. Por ejemplo, calculo el valor de K con Sturges. ¿Qué tipo de redondeo hago? ¿En cuánto redondeo? ¿Con un decimal? ¿Con dos decimales? ¿Sin decimales? Calculo la amplitud. Una vez que calculé la amplitud, ¿con cuánto redondeo? ¿Sin decimales? ¿Con un decimal? ¿Con dos decimales? Voy a armar los intervalos. ¿Por qué valor empiezo? ¿Empiezo por el más bajo de los que figuran en mi lista de datos, en mi base de datos, o empiezo con uno que sea menor que él? Todas esas decisiones nos van a llevar a que cada uno de nosotros termine armando una tabla diferente, pero la forma va a ser generalmente la misma para todos. Esto para que no se sientan mal, de decir, ay, yo lo intenté hacer y no me dio. No, no. Darles le va a dar, porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es un procedimiento que es el que tiene que estar correcto. Entonces, si ese procedimiento está correcto, no importa cuál sea el resultado final, porque va a ser muy parecido al de los demás compañeros, incluso al de los profes. Ustedes tenían entonces ayer un video que les mostraba cómo descargar GeoGebra. Para quienes todavía no lo vieron a ese video, primero quiero saber que se esté viendo bien lo que estoy presentando. ¿Es así? Sí, se ve. Perfecto. Quienes no vieron ese video, quiero decirles simplemente cómo hacer para entrar. Tienen que ingresar a través de la dirección de GeoGebra, que ahora la voy a escribir para que ustedes la puedan ver aquí en la compu, que la voy a escribir más grande, simplemente. La dirección es geogebra.org. Pueden o no poner el www. Delante de geogebra.org, o pueden iniciar directamente a través de esta escritura.
Cuando ponen esto y le dan Enter, van a aparecer en la página inicial de GeoGebra, en la página del programa, que es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla. Les voy a mostrar más o menos qué es lo que tiene, porque también tiene cosas interesantes. Voy a borrar un poquitito aquí lo que había escrito, porque ya lo vieron, o sea que ya no tiene sentido que lo deje. Y les muestro directamente lo que ustedes van a estar viendo. Digamos que lo más importante al principio es este botón que aparece a la izquierda que se llama Descargas, que si hacemos clic ahí, nos va a llevar a la página que yo les mostraba en el video, en donde puedo descargar solo la calculadora gráfica, una calculadora 3D. Esto es útil, pero no para ustedes, chicos, sino para quienes tienen análisis matemático, quienes tienen álgebra, que son los chicos que están en las otras carreras. Lo mismo geometría. Y esta es la parte que a ustedes les va a interesar, que es la de GeoGebra Clásico 6, o más abajo de él, justo abajo, está el GeoGebra Clásico 5. Porque estos dos software, si ustedes miran un poquitito, aparece en ellos la palabra probabilidad, que son los que a nosotros nos sirven, ¿no? Y además de probabilidad aparece hoja de cálculo. Hoja de cálculo es como si dijéramos estamos trabajando en algo parecido a Excel. Y probabilidad es la que nos va a permitir calcular todo lo que vamos a ver en la segunda parte del año. Nosotros para la primera parte del año vamos a usar fundamentalmente hoja de cálculo. Y pueden descargarse el GeoGebra Clásico 5 o el GeoGebra Clásico 6, cualesquiera de los dos. Funcionan de forma similar. Yo voy a presentar con el GeoGebra Clásico 5 porque es el que generalmente todos descargan primero. No hay ningún inconveniente, con los dos se puede trabajar de la misma manera, simplemente que cambia un poquito la interfaz gráfica que yo voy a ir viendo ahí. Más abajo en esa misma hoja de descarga están las aplicaciones móviles. Entonces, según qué celular tenga yo, voy a entrar en algunas de estas dos tiendas y voy a bajar la aplicación correspondiente. Yo les decía que dentro de estas aplicaciones móviles está disponible también el GeoGebra Clásico 6 como app, pero cuando ustedes los quieren descargar, según el modelo de celular que tienen, les van a decir si es apto o no para descargarlo en el celular. Tiene que ser, como les decía hoy, un celular que tenga un sistema operativo muy nuevo, generalmente son celulares de alta gama, y por eso es que directamente nosotros optamos por trabajar con el GeoGebra Clásico 5 o 6 descargado en la compu. Si ustedes no lo quieren descargar en la compu, porque por ahí tienen poco espacio, la otra posibilidad es trabajar con el GeoGebra en línea directamente. ¿Cuál es el problema? Que si en el momento que lo quieren usar no tienen disponibilidad de Wi-Fi o acceso a datos, no van a poder trabajar. Si lo tengo descargado como un programa cualquiera en mi compu, no necesito internet para trabajar. Después ustedes pueden buscar algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo esta pestaña que dice recursos, que ahora cuando se abra vamos a ver que hay por ahí mucho trabajo realizado por gente que colabora con este GeoGebra, que es de un software libre. Hay institutos de GeoGebras creados por toda parte del mundo, y ustedes pueden buscar algunas cosas importantes. Si se fijan, aquí abajo, por ejemplo, ¿ven este botón que dice estadística? Bueno, yo podría entrar a este que dice estadística, podría entrar a este que dice probabilidad, y ver un montón de cosas que hay desde cómo se hace tal cosa, qué pasa si, consultas, clases armadas, ejemplos sobre temas. O sea, está muy bueno para realmente poder bucear un poco en esto y ver cómo puedo resolver, utilizando GeoGebra, muchas de las cosas que estoy haciendo. Si ustedes miran, lo central de todo el GeoGebra es la matemática, y luego aparecen cuestiones que no tocan en la carrera de ustedes, como lo que es aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, álgebra, funciones. Es decir, en todo el universo de la matemática, GeoGebra tiene su quehacer. Dejo de compartir esto y voy directamente a abrir ahora la pantalla donde tengo GeoGebra, ¿no? Primero voy a abrir el GeoGebra, que no lo tengo abierto todavía. Ahí ven que está abriendo GeoGebra.
Creo que deben de estar viendo un rectángulo simplemente que dice GeoGebra. Cuando ustedes abren el software, no por primera vez, porque yo lo uso mucho, les aparece siempre esta pantalla por defecto, porque está preparado para trabajar con lo que son funciones matemáticas y demás. O sea, no me va a aparecer una hoja de cálculo. Me aparecen dos secciones. Yo simplemente lo que voy a hacer ahora es tratar de agrandar un poquitito la letra para que ustedes puedan ver mejor. Voy a agrandar los números, las letras, los botones, el menú de herramientas, todo, como para que ustedes los puedan visualizar mejor. Entonces, lo que van a ver es que la pantalla queda dividida en dos partes. Una finita, de color blanco, y otra que tiene ejes y que tiene números, que está a la derecha, que es más grande. Donde esas pantallas se dividen, si ustedes posicionan el mouse, ven que toma una doble flecha que me permite correr hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces amplío la parte de la pantalla que yo quiero. Esto lo puedo hacer con cualesquiera de las distintas vistas que me va a ir mostrando el programa. Yo lo voy a volver a la anterior porque no necesito tanto. Y esta primera se llama vista algebraica. Todos los comandos que yo vaya escribiendo en el software van a ir apareciendo aquí en la vista algebraica. Y los resultados que se pueden mostrar gráficamente nos van a aparecer en esta ventana que se llama vista gráfica. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo, como yo quiero trabajar directamente con el histograma, los voy a hacer ir al menú superior, donde están los distintos comandos, y voy a elegir el menú Vista. Voy a hacer clic ahí y se van a desplegar todas las distintas vistas que nosotros tenemos, y la que vamos a elegir para trabajar justamente es la que se llama hoja de cálculo. Entonces ahora se me va a aparecer una tercera ventana, que la pone aquí a la derecha, que es justamente la hoja de cálculo. Fíjense que esto funciona como una hoja de Excel. Está dividido en filas y columnas, las filas numeradas de 1 en adelante, y las columnas A, B, C, exactamente lo mismo que pasa en Excel. Sergio. Sí, Silvia. Santiago está diciendo que no le aparece esa parte. Creo que se refiere a la hoja de cálculo. ¿Vos estás trabajando con la computadora, Santiago? Sí, no me aparece, debo tener cálculo el otro, GeoGebra. Esa parte que te dice archivo, edición, vista, eso no me aparece. Debés tener el GeoGebra 6. Con el GeoGebra 6 tenés que tener como unas triple líneas horizontales arriba a la derecha, que es la que te va a permitir descargar, abrir las distintas vistas. Fíjate a ver si lo podés encontrar. Sí, Nicole también, se ve que quienes han bajado el 6 tienen ese inconveniente. No hay ningún problema, funciona diferente nada más. Yo, si me esperan un ratito, voy a tratar de ver si... Ahí lo encontré, dice Nicole. Está arriba a la derecha, como yo les decía. Nicole, ¿podés abrir el micrófono? Sí, sí dice. Sí, está arriba a la derecha, aparecen 3 puntitos de vertical y ahí te aparece. Hoja de... Perfecto. Santiago, ¿pudiste? Sí, ahí lo encontré. Perfecto. Entonces para Bien, todos, Santiago. arriba a la derecha en la pantalla aparecen 3 puntitos. Ustedes despliegan eso y ahí les aparecen las distintas opciones de vista. Por eso yo les decía que cambia un poquito la configuración gráfica de un software al otro. Pero lo que vamos a hacer lo pueden hacer tranquilamente en la versión 5 como en la versión 6. No hay ningún inconveniente. Una consulta, ¿se le puede cambiar el idioma o no? Sí, se puede cambiar el idioma, sí. Eso tenés que hacerlo en principio cuando lo instalás. Después tendría que fijarme cómo es el tema, pero me parece que desde acá también lo podés hacer. Desde acá, mirá, en opciones, idioma, y ahí cambiás el idioma. También perfecto, a eso lo vas a tener en los 3 puntitos. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para empezar a trabajar? En nuestra hoja de cálculos, tener todos los valores, todos los datos que nosotros necesitamos para trabajar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a estos datos los tenemos en una tabla de Excel, lo que tengo que hacer es copiarlos
y pegarlos. Yo ya los tengo. Ustedes no están viendo en este momento que yo me mudé a Excel, que ahí estoy copiando y que ahora vuelvo a GeoGebra y los voy a pegar. Entonces, lo que yo hice es lo siguiente. Yo tenía abierto un archivo de Excel con los datos cargados, los datos de los pesos. Simplemente los seleccioné a todos, los pinté, puse copiar en Excel, me vine a GeoGebra de nuevo, me posiciono en cualquier lugar, generalmente lo hacemos en la primera casilla, la A1, y ahí directamente o ponemos botón derecho, pegar, o como ustedes saben, los comandos abreviados Control V, Control V corta. Y ahí están todos los pesos cargados de la tabla de la actividad práctica 2, ¿verdad? Bien. Estos eran, no eran pesos, perdón, eran IMC, ¿no? Perdón, tenía silenciado. Claro. Son pesos, Pesos, perfecto. Hay un temita acá que es importante que lo sepan, chicos, que GeoGebra trabaja con, en lugar de la coma, o sea, el que separa los enteros de los decimales, usa el punto. Y la coma la deja solo para separar las unidades de 1000. Vieron que si nosotros tenemos que escribir, y se los voy a mostrar aquí, si nosotros tenemos que escribir, por ejemplo, 1535,24, y lo queremos escribir bien, ponemos 1.535,24. Así lo hacemos nosotros. Y así seguramente tienen configurados ustedes el Excel. En cambio, GeoGebra toma esta notación. 1,535.24. Usa el punto para separar los enteros de los decimales. Por eso ustedes verán que en la hoja de cálculo que yo estoy mostrándoles aquí, aparece 19.8, 14.6, 20.3, 21.2, etc. Yo, como ustedes no tienen preparados un archivo de Excel para copiar y pegar, y no son tantos valores, simplemente les voy a dejar que vayan viendo los valores que tenemos acá, y ustedes los vayan escribiendo en la hoja de cálculo, que también en vez de copiar y pegar se pueden escribir uno a uno. Simplemente tomen la precaución de que cuando vayan a escribir el primer valor, hagan 19.8, que no les quede 19,8, porque si no, no lo va a tomar bien el GeoGebra. Así que dejo eso un ratito. Cuando lleguen al valor 14, que es el último que se ve en pantalla, me avisan y entonces yo voy a desplegar un poquitito más para abajo la lista. Mientras tanto, copien. Ustedes también a esta lista de números la tienen en la actividad práctica, ¿no? Que ya descargaron del campus, o sea que también pueden ir mirando ahí y poniéndolo todos los valores. Esto el primero que hagamos va a ser lerdo, va a costar, pero después ya ustedes van a aprender a moverse solos y lo van a trabajar sin ningún tipo de problema. Cuando lleguen al dato que está en la posición 14, que es el valor 20, me avisan, así yo puedo bajar un poquitito más la pantalla. Bueno, algunos llegaron, entonces voy a bajar un poco nada más. Ahí está. Igual si escriben un valor diferente, no se preocupen, porque lo importante de esto es ver la técnica, ver el procedimiento como es. ¿Está? Después pueden corregir los valores y el software lo va a calcular tranquilo, que eso es otra cosa importante. Si yo escribo mal algún dato en la hoja de cálculo, voy a ver un histograma seguramente diferente al de mis compañeros o al que hago yo. Pero después lo puedo corregir y automáticamente se va a corregir todo en el software. Voy a bajar un poquitito más, entonces la posición 22 era la última que mostraba. Ahora llegamos hasta la posición 32. Ustedes son los que indicarán cuándo llegaron, ¿eh?
¿Estamos? Están diciendo que listo, listo, listo. Bueno, perfecto. Simplemente quiero aclarar algo también. Yo en esta hoja de cálculo podría haber copiado toda la tabla que tenía, ¿está? E incluso haber puesto en la primera fila, en vez de poner directamente un valor como 19,8, hubiese puesto el nombre de la variable, es decir, hubiese puesto peso. Pero como yo solamente quiero hacer el histograma ahora y nada más que eso, voy a trabajar solamente con estos datos. Si no, podría haber copiado toda la tabla. Se la tenía en Word o en Excel, seleccionaba todo, copiaba, venía a GeoGebra, ponía pegar y tenía todos los valores que necesitaba. Simplemente iba a tener un problemita de tener que cambiar comas por puntos, pero eso es una cuestión que se puede hacer manualmente. Y también hay formas de que en Excel yo ya lo tenga preparado de esa manera para que me aparezcan directamente las posiciones o el separador de los enteros de los decimales con un punto y no con una coma. El primer paso que vamos a hacer es indicarle a nuestro programa cuáles son los datos con los que yo quiero trabajar para construir un histograma. Entonces nos vamos a posicionar en la hoja de cálculo y vamos a pintar todos los datos, desde el primero hasta el último. No nos pasemos, no nos quedemos cortos, que queden todos incorporados. Cuando los tenemos a todos pintados, vamos a hacer sobre esa pintura que tenemos de esos datos, clic con el botón derecho del mouse. Y vamos a elegir la opción Crea. Clic con el botón derecho, la opción Crea, y fíjense que se nos despliega una listita de la cual solamente nos permite trabajar con 3 comandos. Y lo que vamos a hacer nosotros es crear una lista, o sea que elegimos el primero de los comandos. Ahí en este momento en la pantalla ustedes están viendo absolutamente todo. Están pintados, hice clic con el botón derecho, seleccioné Crea, y luego voy a hacer clic en Lista. Ese clic ya es con el botón izquierdo porque estoy seleccionando. Cuando hice clic en Lista, miren ahora que en la vista algebraica me aparece algo que lo creó el programa con los comandos que yo indiqué. Por defecto lo llama L1, es una variable, L1, L de lista. Es la primera lista que yo estoy creando porque recién abrí el programa y lo primero que trabajé. Después de ponerle el nombre, que lo puedo cambiar si quisiera, aparece el signo igual y entre llaves están todos los valores que nosotros tenemos en nuestra hoja de cálculo. Yo voy a subir y vamos a ver que el primer valor es 19.8, 14.6, 20.3, 21.2. Esto quiere decir que si yo no tengo la hoja de cálculo y tengo poquitos datos, podría introducirlos a todos manualmente. Tendría que poner 19.8, espacio, 14.6, espacio, y así sucesivamente. Pero si tengo 40, o como en algún ejercicio puedo tener 110 o 200 o más, lo cual no es preocupante cuando estoy trabajando con un software, obviamente que lo que tengo que hacer es lo que hicimos recién. Pintamos, clic derecho, crea lista. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Después del corte, vamos a continuar trabajando con el histograma. Simplemente, y por las dudas que se les pueda borrar algo, lo que vamos a hacer es ir a donde tenemos en el menú Archivo, y como en cualquier software que estamos trabajando bajo Windows, vamos a guardar o guardar como, le damos un nombre, lo guardamos en una ubicación y seguimos trabajando. Si hay alguna duda, vuelvo. Sí, alguien preguntó justo cuando se cortó, no sé si vos lo alcanzaste a ver, algo referido a Excel, pero no, si lo puede volver a, o sea, lo puede repetir. No, yo he preguntado si después Sergio podía explicar cómo hacer para copiar directamente la tabla desde Excel. Yo acá tengo abierto Excel y en esta hoja de Excel lo que hice fue cargar todos los valores uno a uno. Todos los valores que nosotros vamos a utilizar después en GeoGebra, ¿no? Fíjense que empieza en 19,8 y termina
en 22,1. Para que vean que están los 40 valores, simplemente voy a poner al lado un conteo. Sí, Sergio, los cargaste con punto. Con punto, los cargué con punto. Sí, ya los cargué con punto, porque si los cargo con coma no me los va a tomar bien el GeoGebra. Exacto. Cuando los números sean enteros no hay problema. El problema es cuando tenemos decimales. Entonces, fíjense que están del 1 al 40, todos los datos cargados. No importa que estén desordenados, eso no le preocupa al programa que estamos utilizando, ni a GeoGebra, ni a SPSS, ni a Infostat, ni a ningún paquete estadístico le va a importar si los datos están cargados o no, están ordenados o no, ¿no? Entonces, ¿qué hago en el Excel? Selecciono todos los datos, solo los valores de los pesos, lo copio, ya sea con el botón derecho copiar, con control C, con el botón de copiar, lo copio, me quedan seleccionados, me aparece, fíjense, recuadrado en verde, aquí abajo me dice seleccione el destino y presione entrar o elija pegar, y entonces yo me voy a ir a GeoGebra, y como ya tengo usado en la columna A, voy a usar directamente ahora en B1, que no me va a afectar para nada todo lo que he hecho, me posiciono en un lugar que está vacío, donde quiero copiarlo, y ahí, una vez que estoy posicionado, botón derecho, pega, y me va a aparecer el listado de números. Puede estar demorando un poquito, ahí está, y fíjense que los números que ahora tengo en la columna B son exactamente iguales a los que tengo en la columna A, porque copié exactamente la misma lista y pegué al lado. ¿Se comprende, Santiago? Perfecto. Sí, a mí lo que me había pasado es que todos los números se me pegaron en un solo casillero. Por eso se me Todos los complicó ahí. números en un solo casillero. Bueno, no sé qué pudo haber pasado, pero si vos tenés en Excel, digamos, 40 casilleros, los copiás, ponés pegar en uno solo y se te tienen que desplegar los 40 que vos tenías. Si no, cualquier cosa, eso lo vemos después, Santiago. Gracias. Aquí arriba, por lo menos en el GeoGebra 5, creo que en el 6 están ubicados iguales, están dos botones que son muy conocidos en el entorno Windows, que son deshacer y rehacer. Entonces, como yo no quiero tener doble lista de números, deshago la última operación que hice, que fue pegar, y tengo otra vez mi forma original. ¿Qué me pasó? Que también se me deshizo la lista, porque claro, deshice todo sin darme cuenta. Pero no viene mal recordar cómo lo hicimos, para aquellos que por ahí todavía tenían alguna duda. Una vez que tenía todos los datos cargados en GeoGebra, los pinto, y ahora alguien de ustedes va a tomar el micrófono y me va a decir qué sigo haciendo. Pinté todos los datos. ¿Qué hago ahora? A ver si se acuerdan. Ahora tiene que hacer clic derecho. Bien, clic derecho. Acabo de hacerlo. Y Ya va a aparecer lo que ¿cómo vos es? querés que aparezca. Ajá, cuando aparezca sigo porque no me Ahí acuerdo bien. está. Ajá, tiene que ir a Crea, Crea, muy bien. Bien. Hago clic en Crea. después a Lista. Perfecto. Ahí va a aparecer lista. Se pone un poquito lerdo el software cuando trabajamos con internet, pero bueno. Con Zoom. Sí, pero sobre todo porque está descargándome el video anterior. Ahí lo puse a suspender. Ahí van a ver que aparece más rápido. Y aparece la lista. ¿Está? Esta lista, generalmente, si ustedes miran algún video, que hay muchos en YouTube que enseñan a hacer histogramas con GeoGebra, les va a aparecer como que se llama lista de datos en brutos. Porque en realidad estos datos no están sin clasificar, sin ordenar, sin nada. Son los datos tal cual aparecen en nuestra base de datos. Yo me posicioné encima de la lista, en la lista algebraica, y esto me tira entonces el programa toda la información. ¿Qué me dice? Que esa lista está conformada, se llama lista L1, es una L minúscula, por eso aparece una barrita nada más, pero es por el tipo de letra que usa GeoGebra. Y fíjense que aparece entre llaves A1, A2, A3. ¿Qué les parece que son esos A1, A2, A3? ¿Qué serán? ¿Por qué dice ¿En qué fila y A1? en qué columna se encuentra? Muy bien, el porque me dato? está diciendo en qué fila y qué columna se encuentran los datos. Y nosotros a los datos los pusimos desde la posición A1 hasta la posición A40.
Y entonces el código que aparece aquí en la vista algebraica es exactamente ese que veíamos recién. Lista desde A1, A2, A3, etcétera, hasta llegar a 40. Bien, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Acá es fácil. Si yo les pregunto cuántos datos tenemos, como ya conocen la tabla porque la veníamos trabajando en Excel, porque la tabla decía que había 40 alumnos, 40 niños. Si les pregunto, si miran, saben que llegamos del 1 hasta el 40, o sea, no hay duda que son 40 datos. Pero puede pasarnos que estemos en una matriz grande, en donde los datos no solamente estén en una columna, porque yo podría haber puesto los datos agrupados en 2 o 3 columnas, ocupando un espacio como este que voy a marcar acá, por ejemplo, así, hubiese puesto todos los datos acá, pintaba todo esto, ahí hacía botón derecho, crea, lista, y el resultado iba a ser exactamente el mismo. O sea que no importa que estén todos encolumnados o que estén puestos en una tabla que tenga filas y columnas, mientras todos los datos sean de la misma variable que estamos hablando. Entonces lo que importante es aprender a contar cuántos son estos datos, porque si bien es fácil en este caso, está bueno saber cómo hacerlo. Y para eso me voy a ir a la línea de entrada, que todavía no se las había mencionado acá, sí en el video que subimos, que se encuentra debajo de las vistas algebraica y gráfica, y en ese video de entrada voy a introducir el comando que voy a usar para contar cuántos datos tengo. Ese comando se llama cuenta si. Y ustedes dirán, ¿y me tengo que acordar de todo el nombre completo del comando? No, simplemente con saber que el comando se llama cuenta o que empieza con cue, fíjense que cuando yo empiezo a escribir en GeoGebra, me aparecen todos los comandos disponibles. Y con cue empiezan 2 comandos, uno que se llama cuenta si, que pide condición y lista como argumentos de esta función, y otro que además agrega variable en el medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a usar el primero, el que establece la condición y la lista, o sea, lo voy a seleccionar. Funciona de la misma manera que en Excel, cuando ponemos una fórmula que aparece el primer comando, nomás que en Excel se acuerdan que estaban separados por punto y coma, los distintos campos que integran un comando o una función. Acá están separados por coma. ¿Cuál va a ser la condición? ¿Qué quiero que cuente yo? Acuérdense que cuando vimos con Silvia en la clase pasada, podía haber algunos casilleros vacíos, que era porque correspondían, por ejemplo, a datos perdidos. Y en ese caso puede aparecer un 0. En vez de, si no tuviera un dato cualquiera, por ejemplo, no estuviera este valor 21,1, estaría vacío, esa casilla, esa celda, correspondería a un valor 0. Y yo realmente no voy a tener un niño que pese 0 kilogramos, entonces eso va a indicar que es un dato que no tiene que contar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Como condición ponemos que nuestra variable, que la podemos llamar con cualquier letra, la vamos a llamar x, sea mayor que 0. Entonces lo que me va a contar son todos los valores que aparezcan que sean mayores que 0. ¿De dónde? De la lista que nosotros acabamos de crear. Entonces me paso al segundo campo y le pongo directamente el nombre de la lista, que para eso tengo que usar el nombre que le puso GeoGebra, es decir, L1. Escribo L1. Si ustedes observan con detalle, y si se puede ver en la pantalla, me encantaría que tengan eso para poder darse cuenta. Cuando yo puse la variable x mayor que 0, GeoGebra me lo escribió en negro. Pero cuando puse L1, GeoGebra me lo escribió en un azul celeste, porque se está dando cuenta o advierte que ese L1 corresponde a alguna variable ya creada en el programa, que es esta lista que tenemos acá. Entonces, GeoGebra, el programa, lo que va a hacer es contar en esta lista definida cuántos valores hay que sean mayores que 0. ¿Qué piensan ustedes que voy a tener como resultado? Y todos los 40. O sea que si aprieto Enter, me va a aparecer 40. Si yo hubiese tenido más datos, o hubiese borrado alguno, o no hubiese existido alguno de ellos, iba a tener un valor menor, y si hubiese tenido más datos, iba a tener un valor mayor.
Esto, insisto, está bueno cuando tengo base de datos grandes, porque no tengo que estar deteniéndome a contar, sino que directamente primero creé una lista y después conté cuánto hay en esa lista que cumplen un determinado criterio. Como sé que ninguno de estos datos puede ser 0, dije, listo, que sean mayores que 0, porque tampoco pueden ser negativos, porque los pesos de los niños tampoco pueden ser negativos. Bien, el tercer paso, y de este no nos vamos a escapar, es aplicar la fórmula de Sturges para calcular cuántos intervalos vamos a tener, o sea, el valor de K, ¿no? Entonces le vamos a pedir a GeoGebra directamente en la línea de entrada, vamos a escribir los comandos necesarios para calcular la regla de Sturges, y a esta la tenemos que saber nosotros. Voy a anotar por aquí, como para que no se olvide nadie, que la regla de Sturges define que el valor K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo decimal de n cantidad de datos. Acuérdense que cuando escribimos log, logaritmo decimal, no es necesario, lo voy a escribir igual, pero no es necesario escribir la base del logaritmo. Se sobreentiende que estamos trabajando con logaritmos naturales. En GeoGebra, para escribir la fórmula, tenemos que escribir solo esta parte, la que está del otro lado del signo igual. Y miren cómo vamos a hacer. No es nada complicado. Vamos a escribir tal cual aparece ahí con una pequeña modificación. 1 más... No puedo escribir 3,322 porque si no GeoGebra entendería que es 3.322. Entonces, ¿cómo voy a escribir ahí? En vez de escribir 3,322, ¿qué voy a hacer? Con el punto. Con el punto, 3.322. Perfecto. No necesito escribir por, no necesito poner un asterisco, simplemente logaritmo, abro paréntesis, ¿y qué voy a poner ahí? ¿Qué les parece que tengo que poner? 40. Podría poner 40, pero yo no quiero poner el número, porque si por ahí cambio la cantidad de datos, estaría bueno que este cambio también sea dinámico. Si ustedes se fijan, La variable A. exactamente, el programa, cuando hicimos la cuenta, le puso un valor A. Ese valor A, nosotros ahora lo vamos a poner aquí para calcular el logaritmo, y en vez de poner 40, pongo A. De nuevo, voy a ver que GeoGebra me lo pone en azul, porque está interpretando que es una variable que ya existía, que la creó el programa. Y cuando aprieto Enter, me aparece 6,32, que es el valor que nosotros teníamos. ¿Sí? Parecido a este era, ¿no? 3,322, yo creo que puse un 2 menos, ¿no? 3,322, acá, me faltó el por, a ver si, me parece que sí, que me faltó el por, aplicar. Sí. Acá hay algo que está funcionando mal, a ver ahora. ¿Era 6,32 el que teníamos o no? Cuando nosotros lo calculamos. No tengo a mano. Sí, los chicos, sí. Ah, bueno, entonces está bien. No necesito el por, está bien. Tal cual habíamos dicho. Ahí hay un detalle. ¿Dónde, Silvia? Es uno más. Lo hacemos de vuelta. Lo hacemos de vuelta. Tal vez les puede llamar la atención, claro, que después se expresa como LG. No importa, en realidad, lo borro, lo pongo de vuelta. Sí. 1 más 3.322. Vamos a poner por, para que lo vean. Logaritmo. Ahí tengo para elegir, logaritmo, simplemente logaritmo, y acá escribo A. 6,32 de vuelta, ¿no? Simplemente si ustedes se posicionan encima, GeoGebra me muestra que está hecho con 1 más 3.32, simplemente recorta 2 decimales, pero eso porque yo lo tengo programado también para que me redondee los resultados a 2 decimales, si no me tiraría todos los números completos. Les voy a mostrar eso de paso. Opciones. En el menú, opciones. Puedo poner redondeo. Si ustedes se fijan, tengo seleccionado 2 cifras decimales. Si yo hubiese puesto 4 cifras decimales, ¿ven? Me aparece ya
más decimales acá porque seguramente el que sigue es un 0. Entonces, eso también yo lo puedo hacer con GeoGebra, cambiar los redondeos. Yo lo voy a dejar en 2, como estaba, para no tener tantos decimales que estén entorpeciendo todo esto. Pero lo importante es que el número no se corta, no es 6,32, sino que el programa toma, igual que Excel, todos los decimales que resultan de hacer ese cálculo. Eso es importante. Otra cosa que voy a hacer es orientarme bien, porque nosotros, ¿cómo llamamos a este valor 40? ¿Qué letra usamos generalmente? Nicole dice F minúscula. No, porque F es para cada uno de los intervalos, pero acá estamos hablando de todos los datos. Ahí dice Camila, ¿no? Sí, Camila, N minúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a posicionar donde está. Fíjense que queda grisado, señalado. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner renombrar. O sea, le voy a cambiar el nombre. Y acá GeoGebra me dice que yo lo que estoy queriendo hacer es poner un nuevo nombre para el número A. Entonces, en vez de A, voy a poner una N minúscula, que puedo hacerlo siempre y cuando yo no haya utilizado la N antes, porque si no GeoGebra no me va a dejar. Pongo la N minúscula, le doy OK, y fíjense que acá me cambió N igual 40. Y para seguir sin perdernos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo llamamos a este número que calculamos con Sturges? K, entonces hago lo mismo, lo selecciono, hago clic con el botón derecho, le pongo renombrar, y en vez de B, le pongo K. Y acepto. Y ahí ya estamos tomando la forma que nosotros conocemos. N, 40, cantidad de datos. K igual 6,32, cantidad de intervalos. El W viene después, Santiago Schiavoni viene después, que es la amplitud, que es lo próximo que vamos a calcular, ¿no? Bien, tenemos toda la lista de datos en bruto, o sea, todos los pesos de todos los niños. Sabemos la cantidad de intervalos que tenemos que hacer. ¿Cuál sería el procedimiento que ustedes dirían hago manualmente una vez que calculé el número de intervalos? Estamos repasando, ¿no? Recuerden que para calcular los intervalos, la amplitud del intervalo necesitaban 3 pasos. Antes de calcular W, ¿no? Sí. W era el tercer paso. Buscar el límite superior y el inferior. No, porque sé lo que querés decir, Camila, pero no es el término exacto. Más que el límite superior y el inferior había otra cosa. Sí. ¿Cuál sería para vos en este caso esos valores que decís? El mínimo y el máximo de la Ahora tabla. estamos de acuerdo. Buscamos el mínimo. Buscamos el máximo. ¿Qué hacemos con el mínimo y el máximo? Vamos que estamos repasando. No importa cuánto sea, yo no lo voy a escribir acá. Restamos el máximo con el mínimo, dice Marcos. Bien. Y obtenemos lo que llamamos rango o recorrido, que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, tenemos K, tenemos R, y con estos dos valores calculamos W. ¿Haciendo qué cosa? Una división de R Muy dividido bien. K. R dividido K. Bien. Eso nos da la amplitud. Después de esto, elegimos el mínimo para formar el primer intervalo. Al mínimo le sumamos W y tenemos el primer intervalo, y así continuamos con los demás. Y después tenemos que contar cuántos están en cada uno de esos intervalos de clase. Todo ese es el procedimiento manual. Ahora miren lo que vamos a hacer con GeoGebra, y por qué yo les digo que si lo aprenden les va a gustar mucho más que hacerlo en forma manual. Vamos a crear lo que se llaman clases, o sea, los intervalos de clases. Entonces vamos a escribir en entrada el comando clases. Como ustedes verán, apenas escribí cla,
ya me aparecieron dos posibles comandos. Y el que vamos a elegir es el primero, que necesita, para formar los intervalos de clase, que nosotros le digamos dónde están los datos y cuántas clases queremos formar. Entonces ustedes me dirán esto: ¿dónde están los datos? ¿Cuántas clases queremos formar? ¿Cuál es nuestra lista de datos? L1, entonces escribo L1 en el lugar de lista de datos. Perfecto. Me paso para el costadito y el número de clases que escribo. 6 o 7, dice Camila. Muy bien. ¿Saben lo que yo voy a escribir? Directamente el nombre de la variable que contiene los intervalos. Es decir, voy a escribir K, la letra K, con la cual calculamos cuántos intervalos tenemos. Entre 6 o 7. Lo estoy haciendo en forma más exacta todavía. Y ahí le doy Enter. Fíjense que solamente las dos cosas que calculó el programa hasta ahora, ¿no? La lista y el valor de K. Le doy Enter y me crea automáticamente la lista de clases. Yo les voy a mostrar ahora qué es eso que nos está mostrando el programa. Porque el programa dice que creó una lista de clases que la llama L2, cuyo primer valor es 14.6. Y lo voy a escribir como lo escribimos nosotros, 14,6. Ese es el primer valor. Después el segundo valor que pone es 1592. Lo que el programa está diciéndome es que el primer intervalo va a empezar en 14,6 y va a seguir en 15,32. 92. 15,92. Gracias, Silvia. 15,92. Que el segundo intervalo va a empezar en 15,92 y va a terminar en 17,23. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser el tercer intervalo? De 17,23 a 18,55. Perfecto. Entiendan lo que me está mostrando el programa entonces, ¿no? Me está mostrando la lista 2 conformada por qué cosas decimos nosotros. ¿Qué serían estos valores? ¿Qué son estos valores? Santiago, ya te contestamos eso. Exacto. ¿Qué son estos valores? ¿Cómo se llaman? Los primeros 3 intervalos, dice Nicole. Claro, pero ¿qué es este número para ese intervalo? ¿Qué es kilogramos? Sí, está bien, son valores en kilogramos, pero para un intervalo, ¿qué nombre reciben estos valores? Límite inferior y límite superior. Bien. Respecto de la pregunta de Santiago, GeoGebra trabaja con los intervalos con esta condición. Miren, el primer intervalo, 14,6, y se usa esto, menor o igual que el valor de la variable, menor que 15,92. Esto no lo podemos cambiar nosotros en GeoGebra, como tampoco lo podemos hacer en cualquier otro software que viene armado con un paquete estadístico, ¿no? El segundo toma 15,92 y considera menor o igual que el valor de la variable, menor que 17,23. Esto lo habíamos hablado. Sí, Silvia. Perdón. La verdad que Santiago hace una pregunta muy importante, porque nosotros nos tendríamos que estar planteando, ustedes recuerden que después vamos a decir, bueno, ¿cuántos niños, porque estos eran niños, pesan entre 14,6 y 15,92? ¿Cuántos niños van a pesar entre, voy a saltear uno, 17,23, 18,55? Entonces, el que pese 17,23, ¿a dónde lo cuento? Lo cuento en el segundo intervalo o en el tercer intervalo. Es decir, esos valores que están repetidos, ¿a dónde los pongo o a dónde los considero? Entonces, eso es lo que está preguntando Santiago. Es decir, si de alguna manera los puedo identificar diferente para saber dónde los cuento. La diferencia la está dando Sergio con lo que está explicando en este momento.
Exactamente, gracias Silvia. El tercer intervalo hace la misma consideración. Siempre considera que los intervalos, el extremo inferior forma parte del intervalo, pero el extremo superior no. Si nosotros vemos una tabla que está conformada de esta manera, en donde el extremo superior del primer intervalo es exactamente igual al extremo inferior del que sigue, y así sucesivamente, fíjense este rayado diferente que estoy haciendo, esto se tiene que entender de que el límite inferior está incluido en el intervalo, pero el superior no. Lo decimos en general así: el límite inferior menor o igual que x, menor que el límite superior del intervalo. Entonces, Pregunta, profe. dale, Pregunta. sí, por favor, adelante, alumna. El 15, si yo tengo un niño que pesa 15,92, ¿a dónde lo cuento? ¿En el primer intervalo o en el segundo? ¿Me pueden ayudar? Por supuesto. Algunos dicen en el segundo, primero, otros dicen segundo. Yo voy por la mayoría, Silvia. Sí, sí, sí. La respuesta correcta es segundo intervalo. A ver, vamos con... Ah, Violeta se dio cuenta, perfecto, listo. Violeta había dicho en el primero, se dio cuenta. Fíjense que si a nosotros nos aparece una tabla de este modo, tenemos que considerar este criterio, ¿está? Tener en cuenta esto. Si lo tenemos en claro, no hay problema y podemos seguir avanzando. ¿Está? Si a alguno le queda alguna duda, explicamos lo que sea necesario. Bueno, parece que no, entonces yo voy a borrar. ¿Y qué nos faltaría hacer ahora? Porque esto lo hicimos rapidísimo acá, fíjense que fue apenas un comando que le pedimos a GeoGebra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Crear la tabla de frecuencia. ¿Cómo hacemos? Una pregunta, Perfecto, perdón, para que aparezca una L2. pregunta de Daniel. Sí. Listo, ya te lo explico, Daniel. Vamos de vuelta. Borro esto, desapareció L2. ¿Está? Desapareció L2. Lo tengo que hacer de nuevo, por culpa de Daniel. Bueno, no importa, lo vamos a hacer de nuevo, Daniel. Escribimos el comando clases, porque lo que queremos armar son los intervalos de clases. Y elijo el primero que dice lista de datos y números de clase. En lista de datos me tienen que aparecer todos los datos que yo tengo disponibles con los cuales voy a armar los intervalos de clase, que estaban aquí en la hoja de cálculo y nosotros los creamos y el programa lo llamó L1. Todos esos 40 datos. Entonces, ahí escribo L1. ¿Y cuántas clases quiero tener? Es decir, ¿cuántos intervalos quiero tener? Algunos de tus compañeros, como hoy calculamos con Sturges 6,32, dijeron que podíamos poner 6, podíamos poner 7. Yo fui un poquitito más allá y dije, ya que el programa lo calculó, le voy a poner el nombre que nosotros le asignamos, que fue K, de forma tal que el programa interprete que cuando yo pongo K, en realidad estoy poniendo este número, 6,32. Y ahí me aparecen, después de hacer Enter, calculados todos los límites inferiores y superiores de los intervalos. ¿Se comprendió, Daniel? Teníamos entonces la lista de intervalos de clase. Lo que necesitamos ahora, de límites inferiores y superiores, ¿no? Lo que necesitamos ahora es trabajar en la tabla de frecuencia. Entonces le vamos a pedir a GeoGebra que directamente nos cree la tabla de frecuencia. Y para eso vamos a escribir el comando tabla. Fíjense que yo escribí tab, tab, y ya me aparece, ¿no? Pero voy a continuarlo para que se limpie un poquito más. Tabla, F, y ahí me aparecen varias opciones de tablas de frecuencia. La que nosotros vamos a usar es la tercera. ¿Por qué vamos a usar esa? Porque tenemos los límites de clase, que ya los calculamos, y la lista de datos en brutos, que es lo primero que hicimos. ¿En dónde tengo la lista de límites de clase? Ahí L2. está. Perfecto, sí. L2 en el campo izquierdo, y a la derecha la lista de datos en brutos, que ya lo hemos dicho varias veces, está en la lista L1. Fíjense que todavía no le di Enter y ya me aparece acá arriba la tabla de frecuencias.
¿Está? Aparece en la vista gráfica. Lo primero que nos aparece en la vista gráfica es la tabla de frecuencia, donde teníamos los ejes. Que ustedes me dirán, ¿y por qué Sergio dejaba los ejes? Bueno, los dejaba porque ahí va a aparecer dibujado el histograma y ahí nos va a aparecer también nuestra tabla de frecuencias. Le doy Enter. Sí, perdón. Marcos está preguntando qué tabla de frecuencia usamos. Bien, voy para atrás, Marcos, entonces, de vuelta. Pongo tabla de frecuencia, tabla de frecuencias, y elijo, sigo para limpiar un poquito nada más, y elijo esta, mirá, la tercera, voy a bajar esa, que dice lista de límites de clase, lista de datos brutos. Porque es lo que nosotros tenemos, lo que hemos calculado hasta ahora. Los límites de clase, que como dijeron tus compañeros, es la 2, y la de datos brutos, que es la primera que creamos, que es la L1. Entonces escribimos L2, L1, le damos Enter, y nos aparece en la vista gráfica la tabla, la primera cosa que tenemos en la vista gráfica, y en la vista algebraica también nos aparece la tabla. Voy a achicar un poquito, agrandar un poquito más la vista gráfica para que ustedes vean que está completa, ¿no? Aquí. La tabla que está en la vista gráfica, por ahora, donde está ubicada, no se preocupen. Yo esa tabla la puedo modificar, la puedo mover, le puedo dar colores. Yo simplemente ahora, como para que ustedes vean, la corro, nada más. Pero después la vamos a ubicar en forma definitiva. ¿Qué es lo importante acá? Que en muy poquitos pasos, nosotros está bien, llevamos casi una hora hablando de esto, ¿no? Pero en muy poquitos pasos, fíjense los comandos que utilizamos, calculamos nuestra tabla de frecuencia. Y estamos a muy poquitos pasos de poder hacer nuestro histograma. Es más, estamos a un solo paso de hacer nuestro histograma. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Crear una lista de frecuencias. Una lista de frecuencias, que ese era el paso que yo quería hacer previo y estaba mal. F minúscula igual llaves. Y acá sí tenemos que escribir nosotros manualmente las frecuencias absolutas o ordenadas como aparecen en la tabla, separadas por coma y un espacio. ¿Dónde están las frecuencias ordenadas? ¿En qué parte de la tabla están? Muy fácil, porque es la única parte que nos queda por ver, ¿no? En la parte que nos quedan, están aquí las frecuencias. Esas frecuencias son las que nosotros tenemos que poner entre llaves en la lista. Bueno, yo por mostrarles eso, a mí me apareció, digamos, este comando. Se me disparó el F, que obviamente no tiene nada, lo voy a borrar, y voy a escribir nuevamente para hacerlo junto con ustedes, F igual llaves. Y ahí escribo los datos ordenados, las frecuencias ordenadas. 2, que es la primera, coma, espacio, 3, coma, espacio, 9, coma, espacio, 8, coma, espacio, 9 y coma, espacio, 9. Están las 6 frecuencias copiadas ahí abajo y le doy Enter. Eso es importante porque es lo que yo voy a utilizar para poder definir las alturas de los rectángulos que conforman el histograma. Es el único paso que tenemos que hacer manualmente, pero fíjense que la cuenta la hizo solita GeoGebra sin que yo tuviera que fijarme quién caía en cada intervalo. Eso es re importante. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y crear el histograma. Y para ello vamos a usar el comando histograma. Fíjense que apenas puse is otra vez, me aparecen ya los distintos comandos de histograma. ¿Cuál vamos a usar? El primero. ¿Por qué el primero? Porque fíjense lo que nos pide. Eso es una cosa que tenemos que aprender a leer nosotros. El histograma nos está pidiendo los límites de clase, que los tenemos, porque es L2, y la lista de alturas. ¿Cuál será la lista de alturas? F. Perfecto. Y Z1000. Perfecto. Entonces, elegimos ese comando histograma, escribimos L2, y después de la coma escribimos F, le damos Enter, y ustedes no ven nada en la pantalla, pero créanme a mí que el histograma está en la vista gráfica.
Acá aparece un valor que dice A 52,67. Esto no es nada más que el área de todos esos rectángulos. Es una información que ni siquiera nos va a servir para nada. Pero en este color bordó, en que está escrito A, nos va a aparecer dibujado el histograma. ¿Alguien me puede decir por qué no aparece acá el histograma? Yo voy a hacer una cosa más que, como ya no la necesito, simplemente la voy a cerrar por ahora a la lista de cálculo. Y acá Porque no aparece algo está raro. entre ese rango de valores, o sea, no estamos viendo el eje desde 14,6, Muy estamos bien, desde 0, Camila. 2. Muy bien, Camila. Porque en nuestro eje horizontal tenemos nuestra variable que es pesos. Y fíjense que nuestro histograma va a empezar en 14,6. Entonces, hasta que yo no llegue al valor 14,6, que es lo que me aparece por acá en pantalla, yo no lo voy a estar viendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Moverlo. ¿Y cómo lo voy a mover? Usando uno de los comandos que yo les contaba en el video ayer sobre usos generales del GeoGebra, que es este botón del menú que tiene la cruz con 4 flechas, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo selecciono y puedo desplazar la vista gráfica. Cuando yo no estaba ahí, cuando estaba con la flechita, fíjense que mi cursor tenía una forma de un signo más grandote, una cruz, horizontal, vertical. Cuando yo seleccioné ahora desplazar la vista gráfica, el cursor se transforma en una manito que me permite arrastrar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo la vista gráfica. Entonces lo acomodo. ¿Ven que estaba el histograma, que no era mentira? Lo acomodé. ¿Qué más voy a hacer ahora? Y fíjense que lo puedo dejar como está o le puedo achicar un poquitito la escala. Es decir, puedo ampliar o puedo reducir lo que estoy viendo. Hay varias maneras. Si tienen un mouse con la ruedita central, moviendo la ruedita hacia arriba amplío, moviendo la ruedita hacia abajo disminuyo. Si no tienen el mouse con la ruedita central, se van al comando este con el cual desplazamos, hacemos clic y elegimos aproximar, que se nos aparece la lupa con el signo más, cada vez que hacemos clic se nos va más grande, o vamos a elegir alejar, y cada vez que hacemos clic se nos aparece más chiquito. Acá hay una cosa que molesta, que es esta letra, esta leyenda, A igual 52,67. Entonces lo único que vamos a hacer es, estando seleccionado el histograma, entonces voy y lo selecciono, estando seleccionado el histograma, se dan cuenta porque acá aparece resaltado y a su vez porque en la vista algebraica aparece en gris. Ahí está resaltado el histograma. Estando así, voy a ocultar la etiqueta. ¿Qué voy a hacer? Ahí donde está esta flechita de vista gráfica, puedo hacer varias cosas, ¿no? De dos formas distintas. Una es visualizar esto que me permite cambiar el color, cambiar el trazo de la línea, el grosor, el tipo de línea que voy a usar, ya lo vemos, o también hacer clic en este botón donde tengo una AA para poner etiqueta invisible. Al elegir etiqueta invisible va a desaparecer esa leyenda que me estaba molestando. Pero no desapareció, porque si yo lo borro, miren lo que va a pasar. Si yo borro, voy a la vista algebraica, lo selecciono y le doy suprimir o delete, se me borró el histograma. Eso no lo tengo que hacer. Entonces, como yo quiero mi histograma, simplemente le oculté la leyenda. ¿De qué otra forma podía hacerlo si no quería hacerlo a través de esos botones? Me paro, siempre con la flecha que es quien selecciona, con el botón flecha, ¿no? Me paro en el 5267, botón derecho, y ahí puedo poner etiqueta visible. Y ahí la estoy viendo de vuelta. Me paro con el botón derecho, tacho etiqueta visible y desaparece la etiqueta. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué es otra cosa que voy a hacer? Voy a achicar esto un poquito para que ustedes vean. Voy a traer este eje, que es el eje vertical donde va a estar la frecuencia, voy a hacer que se acerque el histograma. Es decir, que pase, por ejemplo, en el valor 14, de tal forma de que el histograma ya no me quede muy alejado del eje y yo los pueda mostrar. ¿Cómo vamos a hacer eso?
botón de seleccionar, me paro en cualquier lugar de la vista gráfica, donde el cursor toma forma de cruz, clic derecho, y aparece vista gráfica. La vista gráfica es una nueva pestaña que me va a permitir modificar los ejes, que me va a permitir modificar el fondo, como lo estoy viendo, si quiero o no ver esta grilla, que creo que está buena porque me da una idea de los valores que estamos hablando. Entonces esta vista yo la voy a hacer un poquitito más grande, para que ustedes la puedan ver aquí en el centro de mi pantalla, y ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces voy a trabajar con el eje X y el eje Y. Simplemente con eso. Después también con la cuadrícula les muestro cómo hacerlo. Si yo, voy a mover un poquitito esto para que vayan viendo la gráfica, ¿no? Si yo destildo eje X, miren acá, miren este sector. Si yo destildo el eje X, desaparece el eje X. Entonces lo dejo tildado para que el eje me lo muestre. Si destildo números en gradaciones, desaparecen los números. Lo tengo que dejar tildado para que me dé esa referencia. Lo otro que voy a elegir, que está bueno, es ponerle una etiqueta y una unidad. Entonces, como etiqueta, no voy a poner X, porque yo quiero que mi eje se llame pesos, que es lo que estoy hablando, el peso de los niños. Y como unidad, voy a elegir kilogramos. Entonces ustedes ven que aparece pesos y acá en el eje aparecen kilogramos. Si yo no quiero que me aparezca el kilogramos acá al lado de cada numerito, puedo eliminar esa unidad y cuando le pongo la etiqueta puedo poner pesos, o peso, directamente peso, entre paréntesis kilogramos. Y de esa manera ven que acá me aparece en el eje X el peso expresado en kilogramos. Esto es re importante, chicos, porque estamos diciendo en qué estamos midiendo en el eje X. ¿Cuál es nuestra variable y en qué unidad la estamos midiendo? ¿Dónde se hace eso entonces? En clic derecho sobre la vista gráfica, nos habilita esto y modificamos en el eje X. ¿Qué más vamos a hacer? Mostrar solo la dirección positiva del eje X. Si yo ahora salgo de acá y me muevo, simplemente esto para que ustedes vean lo que pasó, ¿no? Me muevo hacia la derecha, el eje X desapareció la parte izquierda. Me quedó solo la parte derecha. Acuérdense que mi objetivo es poner el eje Y lo más cercano de esto y que solamente me quede el histograma mostrándose. Entonces, continúo con las modificaciones que estoy haciendo. Ya trabajé con el eje X, me voy a trabajar con el eje Y. Obviamente que hay otras cosas que puedo hacer, ¿no? Que ya se las voy a mostrar. Vamos con el eje Y. Lo mismo, puedo eliminarlo, los números en gradaciones, todo eso es lo mismo que hoy. Voy a poner solo la dirección positiva para que me aparezca solo la parte de arriba del eje Y. Le voy a poner una etiqueta, que en este caso va a ser frecuencia, y puedo dejar eso nada más, porque no necesita una unidad, en realidad estamos contando cuántos hay. Y aquí es donde yo voy a decir que quiero que el eje Y no pase en el 0 de X, sino que pase próximo al primer intervalo, que fíjense, todavía me queda acá para verlo, que estaba en 14,6, entonces le voy a decir que pase por 14. Y no voy a hacer nada más. Simplemente eso ahora, saco esto de acá, y ustedes van a ver lo que pasó. Nuestro histograma quedó recortadito, estoy viéndolo que empieza en 14, el eje X, está el histograma posicionado acá, está el peso en kilos. Puedo mover esto como para que el histograma me quede un poquitito más centrado, ¿está? Lo puedo mover con el deslizador, pero fíjense cómo está nuestro histograma. Está lindo, ¿no, Silvia? Me gusta. Bueno, Me gusta. ¿y qué más voy a hacer ahora? Esta tabla, que ahí me quedó Sí. encima del histograma, la voy a mover un poquito, simplemente. La señalé con este botón de flechita, lo moví Iba un a poquito, decir, me molesta la tabla, me molestaba. y ahora no te La molesta. tabla, ahora no. Entonces, Que estaba fíjense, arriba del histograma. Sí. esto es lo que yo voy viendo, ¿no? Veo el histograma, veo la tabla, veo toda la información. Esta tabla no necesariamente tiene que estar en el histograma, la podemos poner aparte.
pero digo, ya que el GeoGebra me da la posibilidad, la pongo. ¿Saben cómo la puedo ocultar? Muy simple. Me voy a la vista algebraica y acá este punto azul que está rellenito de texto 1, que es donde me muestra la tabla, le hago clic y le oculté la tabla. Pero si lo vuelvo a hacer, la tabla vuelve a aparecer y en el último lugar en el que yo estaba. Sirve para eso, para verlo, para mostrarlo nada más. Y acá estaríamos terminando, pero falta algo más, porque ¿se acuerdan qué otra gráfica vimos además del histograma? ¿Cuál vimos? El polígono de frecuencia. Muy bien. Y entonces vamos a escribir en la banda de entrada polígono frecuencias. Polígono F y me aparece polígono de frecuencias y nuevamente voy a elegir el que dice lista de límites de clases, lista de alturas. Acuérdense, no me tengo que acordar el comando entero cómo se llama, sino cómo empieza, nada más que eso. De nuevo, lista de límites de clases es la lista 2, la que nos mostraba los límites inferiores y superiores del intervalo. Y la lista de altura es la que creamos aquí con F. Entonces, L2 y F. Lo mismo que usamos para el histograma. Y miren lo que apareció. El polígono de frecuencias. Y ahí tenemos, en esa pequeña grafiquita, el polígono de frecuencia, el histograma y hasta la tabla. Esto también nosotros lo podemos llevar a una hoja de Word o a un PowerPoint para pegarlo. ¿De qué manera? Última cosa y con esto terminamos. Bueno, me apareció esta G. Fíjense esa letra G, que en realidad es lo que grafica el polígono de frecuencia, que me molesta. Entonces, no me gusta que me aparezca esa G. Botón derecho, donde está G, etiqueta visible, chau, desapareció la G. En realidad no la estoy viendo, nada más. Y ahora lo voy a copiar y lo voy a pegar en Word o en PowerPoint para terminar. Para después decir, bueno, ven que esto lo puedo poner por acá. Y como a Silvia no le gusta la tabla la voy a eliminar, simplemente. Y voy a correr un poquito esto para allá, cosa de que el histograma me quede no tan largo a la derecha en cosas que no me sirven para nada. Obviamente que si no les gusta el color, lo pueden cambiar. Eso yo no se los dije, pero lo selecciono, estando siempre en este botón, ¿no? El de la flecha. Selecciono el histograma y aquí, debajo de vista gráfica, me aparece la opción de cambiar los colores. Le pueden poner el color que quieran. Por ejemplo, un azul. Y con esta barrita vamos cambiando la opacidad. ¿Está? Lo importante es que quede todo de un solo color, no barras de cada color. No te lo va a permitir GeoGebra porque no se puede hacer de esa manera. Y si el polígono de frecuencia no les gusta que quede ese color, entonces lo selecciono y le cambio el color, y yo lo voy a poner rojo. Discúlpenme al que no le gusta, pero rojo y azul son los colores de San Lorenzo, que es el equipo que hoy está de moda. ¿Está? Sergio, Sí. hay un concepto importante que lo diste recién, que es un concepto estadístico. Dijiste que cada barra no podía tener un color diferente, es decir, todas las barras del mismo color. Como estamos frente a un gráfico que responde a una variable de tipo cuantitativa, que en este caso es peso, todas las barras están representando una sola variable. Si tuviéramos distintos colores, serían, digamos, primero un error conceptual, ¿sí? Y por otro lado, si queremos representar cosas diferentes, sería una representación para una variable cualitativa con barras separadas. Recuerden que en la clase anterior preguntaron si barras juntas o barras separadas. Bueno, variables cuantitativas como esta es barras juntas y de un solo color porque todas están representando el peso en, por supuesto, distintos intervalos, pero todos son pesos, todos son celeste en este caso, azul. Podríamos tener dos histogramas juntos, cada uno de un color diferente, si por ejemplo estos niños los separáramos según el sexo. Entonces podríamos tener un histograma para mujeres, un histograma para varones, los podríamos visualizar juntos para ver cuál es el comportamiento como para intentar comparar algo. Pero solo en ese caso vamos a variar colores, ¿no? Pero el histograma completo
sea del sexo femenino o del sexo masculino, tiene que ser de un solo color. Y también, si ustedes quieren, le pueden variar el grosor, además del color. Yo lo selecciono, me voy a donde está la línea negra esta, puedo cambiar el tipo de línea, siempre la línea es entera, pero puedo hacerlo más gruesa si la quiero destacar, simplemente para eso, ¿no? Y listo, y me queda más gruesa la línea. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para copiar? Hay que hacerlo, se puede hacer de varias maneras. Miren, lo puedo hacer en edición, vista gráfica al portapapeles. O sea, todo lo que está en esta pantalla, lo que yo veo acá, por eso borré la tabla antes, me lo va a copiar al portapapeles y en el entorno Windows lo puedo pegar en cualquier programa. O, si ustedes se acuerdan de esta combinación, haciendo Control-Shift-C, también están copiando la vista al portapapeles. Yo voy a hacer clic ahí en esa opción, giro un poquito la ruedita, diciendo como que está pensando, y listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a guardar, porque yo quiero guardarme esto, voy a dejar de compartir, voy a abrir un Word que voy a compartir con ustedes, y fíjense que abrí el Word y me habilita el botón pegar. ¿Por qué? Porque yo en el portapapeles tengo algo que traje de GeoGebra. Entonces, le doy al botón pegar, y me pega el histograma. Si yo quiero solamente el histograma sin el polígono de frecuencias, bueno, en GeoGebra tenía que vaciar el puntito que me aparecía en la vista algebraica donde decía polígono de frecuencia para que me dibuje solo el histograma. Si quiero solo el polígono de frecuencia, bueno, muestro en la vista gráfica el polígono de frecuencia, oculto el histograma, copio y pego. Y si quiero las dos cosas, que generalmente es como se usan, las tengo de esta manera. Seguramente, chicos, van a surgir muchas dudas cuando ustedes lo hagan, pero en este video está el paso a paso. Entonces, prueben hacerlo de vuelta desde cero. Y todavía les dejo un desafío más. En el PowerPoint que nosotros trabajamos la clase pasada, o la semana pasada, ustedes tenían un listado de 59 pesos de los alumnos de bioestadística de unos años atrás, del 2018. Entonces hagan el ejercicio con eso, a ver si sale exactamente lo mismo o parecida a la tabla que habíamos hecho en aquel momento. No va a salir lo mismo porque los límites cambian un poquitito, pero la forma y el resultado final, lo que uno puede decir de esto, es exactamente lo mismo porque la variación que va a haber entre una gráfica y otra es muy pequeña. No sé, Silvia, si querés agregar algo más o si alguien quiere hacer alguna consulta. Por mi parte, no. Si quieren hacer alguna consulta. Yo hoy les decía que esta grilla se puede ocultar también, pero a mí me gusta dejarla porque me da una idea de los valores. Fíjense que yo entiendo, como estos números son enteros, si esta está entre 8 y 10, indudablemente la altura de esta barra es 9. Entonces está bueno dejarla para visualizarla. No dejen una sugerencia, simplemente no dejen mucho tiempo, o sea, pasar mucho tiempo para probar el programa, quienes hoy no hayan podido trabajarlo, porque, bueno, tenemos todo muy fresquito, así que cuanto más tiempo dejan pasar, se olvidan de las distintas funciones. Sí, el video va a estar subido esta noche, o sea que también lo pueden repasar. Y sí, les digo, la verdad, una vez que ustedes se ponen a hacer 2 o 3 ejercicios con esto, en 10 o 15 minutos pueden armar un histograma completo y la tabla de frecuencia. Es muy fácil, chicos. Obviamente que después viene todo lo otro que es interpretarlo, ¿no? Eso no lo hace el programa, eso lo hace ustedes, cada uno de ustedes. Interpretarlo y presentarlo, porque ustedes saben que el gráfico así solito, digamos, no es un gráfico que termina de hablar y de mostrarnos todo. Tiene que llevar un título en la parte inferior, y si hubiéramos pegado la tabla, tiene que llevar su título en la parte superior, ¿sí? Para completar.